Hola, soy Camilo Ramírez, bienvenidos al canal. En este video vamos a trabajar con un método de integración conocido como fracciones parciales, que consiste justamente en separar o parcializar una fracción. Una fracción que no podemos integrar inmediatamente, la podemos separar en diferentes fracciones. Vamos a ver este video en dos partes. La parte 1 va a trabajar unos casos, los primeros, y la parte 2 unos casos que son un poco más complejos. Bienvenidos. ¿Cuál es la idea detrás de esta técnica de integración? Vamos a comenzar con una función racional y esa función racional se puede escribir de la manera f de x igual p de x sobre q de x. El objetivo es integrarla y posiblemente no podamos integrarlo con lo que conocemos, partes, sustitución y las integrales sencillas. Entonces, la idea detrás de esta técnica es poder separar esta fracción en funciones que tengan una complejidad menor. Es decir, que por alguna manera que ya conocemos, pudiéramos integrarlas. Y hay varios casos, dependiendo de la función racional, uno puede encasillar esa función racional en diferentes casos para poder trabajar como nos dice el caso. Entonces, en este primer video vamos a ver algunos casos que son los casos como más sencillos, y en una segunda parte vamos a ver unos casos un poco más complicados. El primer caso, o lo primero que uno siempre tiene que ver acá, por eso se pone como el primero, es verificar que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Es decir, cuando esto pase, cuando tengamos una función en donde el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, debemos hacer lo que se va a explicar en este caso. Y esta es una función en donde eso está pasando. F de x, que es la que está adentro, es x al cubo más 2x sobre x al cuadrado más 1. Y entonces, ¿en qué consiste este caso? Lo que vamos a hacer es una división normal de fracciones para separar esa fracción en una parte que se conoce como la parte entera y en el residuo. La manera más sencilla de entender este caso es mirar una división normal. Voy a escribirla aquí arriba, pero ahorita más adelante de pronto la borramos. Pero supongamos que vamos a hacer esta división. Digamos que queremos dividir esto en 6. Entonces, cuando uno hace esta división, la idea detrás de la división es preguntarse, separar. ¿Cuántas veces está 6 en 8? Y entonces acá uno dice, bueno, está una vez. Entonces 1 por 6, 6. Restamos 6. Y aquí quedaría un 2. Tengan muy en claro, esta partecita la vamos a ver ahorita cuando estemos dividiendo esas fracciones. Restamos lo que nos dio ese producto. Bajamos el siguiente. Aquí estaría 3. 3 por 6, 18. Daría 2. Bajamos el siguiente. Y otra vez estaría 3. Otra vez da 18. Restamos. Y aquí daría entonces 5. Y si queremos hacer una división solamente con la parte entera, la división sería esta. Ahí terminaríamos. Podemos decir entonces de lo que se hizo arriba que 803 dividido 6 es igual a 133 más 5 sextos. Una parte entera y otra fracción. Pero la diferencia entre la fracción que nos da y la fracción que tenemos inicialmente es que el numerador de la fracción inicial es mayor que 6. En cambio, el numerador de acá es menor que 6. En otras palabras, en palabras con términos matemáticos, esto es una fracción impropia. Y cuando tenemos una fracción impropia, podemos separar una parte entera y una fracción que no es impropia, una fracción propia. Esta idea que está acá, esta idea que pusimos ahí en el lado derecho, es lo que va a pasar con este tipo de fracciones, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso 1? Hay que dividir. Y hay que dividir, pero en este caso polinomios, no números naturales como lo hicimos ahorita, sino polinomios. Y para dividir polinomios, entonces vamos a escribir este polinomio x a la 3
Voy a dejar un espacio porque no aparece grado 2 en el polinomio, pero voy a dejar un espacio para el grado 2. Después 2x y voy a dejar un espacio también para el término independiente, el que no tiene la x, dividido en x al cuadrado más 1. Entonces es muy similar a lo que hacemos acá. La idea es buscar a alguien que multiplicado por x de x al cubo, y en este caso es x al cuadrado. X al cuadrado lo voy a multiplicar por toda esta expresión y daría x al cuadrado más 1. Pero esto que nos da, debemos restarlo. Por eso les dije, ojo con esta operación que se está haciendo. Cuando uno multiplica, hace esas restas. Entonces, aquí también tenemos que restar. Muchas veces uno no pasa esto así, sino que pasa de una vez con los signos al contrario. Entonces quedaría x al cuadrado por 1, x al cuadrado, cambio signo, y x cuadrado por x, x al cubo, cambio signo. Eso quiere decir que ya está pasando a restar. Estos dos se cancelan, aquí queda menos x al cuadrado, bajo el siguiente y continúo. ¿Por quién hay que multiplicar a x para que dé negativo x al cuadrado? Esa multiplicación sería por negativo x. Negativo x por 1 da negativo x, cambiamos signo. Y negativo x por x da negativo x cuadrado, cambiamos signo para que reste. Aquí quedaría 3x y aquí no hay nadie. Entonces pues podemos poner más 0 o lo podemos dejar así. Y finalmente entonces ahora por quién hay que multiplicar a x para que dé 3x, sería por 3. Y entonces acá se quedaría menos 3 menos 3x. Ahí ya está para restar y acá queda menos 3. Eso fue esta división. Fue análogo a la división que se hizo antes con el 803 y el 6. Ahora, miremos esta parte. Esta división nos está diciendo que la fracción original x al cubo más 2x sobre x más 1 se puede escribir como x al cuadrado menos x más 3. Acá hay menos. Puedo poner más menos 3 o puedo poner menos 3 sobre x más 1. Esta respuesta es análogo a esta respuesta. Una parte entera y una fracción. Pero miren que la fracción que queda en este caso ya no cumple esta parte. Ya el grado de arriba, este sería grado 0 porque es x a la 0 para que diera 1 y no apareciera, es menor que el grado de abajo que sería 1. Entonces la idea detrás de este primer caso, cuando el grado del numerador sea mayor, es divida para separar, para que le quede una fracción que no tenga grado mayor en el numerador. Y entonces, cuando vamos a hacer esta integral, esta parte la puedo obviar, porque ya la trabajé aquí en la parte izquierda, en la parte derecha. Y entonces esta integral, corrámosla más, va a ser igual a x cuadrado menos, perdón, a la integral de x cuadrado menos x más 3 menos 3 sobre x más 1 de x, porque esta fracción es igual a esta fracción. Entonces ya la separamos, la escribimos de manera diferente y podemos proceder a integrar. En este caso yo sugiero separar una parte, la que es fácil de integrar con las reglas elementales, y separar la parte que quedó de una fracción. Lo que pasa es que esta fracción no es difícil. Vamos a trabajarla aquí abajo, la voy a poner en otro color para que resalte. Esta fracción 3 sobre x más 1 de x se puede trabajar de la siguiente manera. 3 integral de 1 sobre x más 1 de x. Y ese x más 1 se podría trabajar con sustitución. U es x más 1, de u es de u es de x. Y entonces esto es 3 integral de 1 sobre u de u. Ahí es donde les digo que es una integral sencilla. No es inmediata, no tenemos una regla inmediata, pero como el componente de abajo es lineal,
Una sustitución como la que estamos haciendo nos indica que la solución es 3 logaritmo natural del valor absoluto de u. Aquí puedo poner más c. Y eso quiere decir que para nuestra integral original, la respuesta es 3 logaritmo natural de x más 1 más c. Es decir, esta integral es esta parte. Muchas veces nos vamos a encontrar con integrales similares, en donde la parte de abajo es un componente lineal. No es necesario siempre hacer esta parte de sustitución. En algún momento usted se va a dar cuenta de que si abajo dice x más 2 va a quedar logaritmo natural de x más 2. Si abajo dice x más 3 va a quedar logaritmo natural de x más 3. Y así sucesivamente. Uno puede hacer esos cambios inmediatos. Bueno, entonces en este caso, para terminar el ejercicio del caso 1, quedaría la integral de la primera parte. 1/3 x a la 3 menos 1/2 x al cuadrado más 3x menos 3 logaritmo natural, valor absoluto de x más 1, más c. Y ese sería el valor de la integral que estábamos haciendo acá. Ese sería nuestro primer ejemplo del caso 1. Y siempre que pase que el grado de p del polinomio del numerador sea mayor que el grado de q, debemos hacer división. Muchas veces va a pasar que hacemos división y de pronto la fracción que queda no sea inmediatamente integrable como acá. Para eso son los otros casos. Pero siempre lo primero que tenemos que hacer es, si pasa esto, división para separar. Esa es la primera parte. El segundo caso es, voy a ponerlo acá, caso 2, dice así. El denominador q es un producto de factores lineales distintos. Y aquí hago la aclaración sobre distintos, porque justamente el caso 3 es muy similar a este, pero los factores lineales pueden ser algunos repetidos. Entonces hay que mirar este caso con ojos de ¿por qué me están diciendo distintos? Y cuando miremos el caso 3, lo miramos con ojos de ¿por qué me están diciendo que algunos son repetidos? El denominador q es un producto de factores lineales distintos. Miremos un ejemplo y miremos cómo se puede trabajar esto. Entonces tenemos la integral 3x sobre, voy a poner otra, 3x más 1 sobre x al cuadrado menos 4 de x. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que aparece en el caso, primero distinguirlo. A diferencia del primer caso, el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2, no tiene nada que ver con el primer caso, no va a casar allá. En este caso, entonces, miren que el denominador es un polinomio de grado 2. Así como está, no está cuadrando. Así como está, no podemos decir eso es del caso 2. Pero siempre que tengamos un denominador con un polinomio superior a 1, podemos intentar factorizar. No es que siempre se pueda, pero deberíamos intentar factorizar. De hecho, es un paso del caso. Primero factorice. Todo lo que haga, primero factorice el denominador. Porque cuando usted factorice el denominador, se va a dar cuenta si responde al caso o no. Y en este caso, así factorizado, sí se puede encasillar en el caso 2. Está haciendo lo que nos dice ahí. El denominador es un producto, están dos cosas multiplicándose, eso es un producto de dos factores lineales distintos. Y los factores que están ahí son distintos. Uno es x menos 2 y uno es x más 2. ¿Qué dice este caso? ¿Cómo se resuelve este caso? Entonces nos vamos a concentrar en la fracción, porque el objetivo de la técnica de integración de fracciones parciales es separar las fracciones. Entonces yo voy a escribir por acá la fracción y miremos qué dice este caso. Este caso sustenta todo su proceso en los factores lineales distintos. Entonces el caso dice, suponga que usted puede separar esta fracción, bueno, que está escrita de esta manera, en dos fracciones, cada una con un factor de los que se están multiplicando en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, si aquí en el denominador tenemos 4, 5, 10 factores, entonces uno va a separar en 4, en 5, en 10 fracciones, porque eso es lo que nos está indicando este caso. Este caso nos dice,
Suponga que usted puede esa fracción que tiene factores lineales distintos en el denominador, separarla en fracciones cada una con uno de esos factores que son distintos. Eso es lo que nos dice. Aquí lo que no sabemos son los numeradores. El objetivo ahora es buscar quién es el numerador y vamos a suponer que es un número. Cuando aquí son factores lineales distintos, lineales de grado 1 diferentes, entonces vamos a intentar separar con números arriba. O sea, hay números 1, 2, 5, 10. No sabemos cuál, los vamos a buscar, pero entonces este caso se basa en el objetivo de separar la fracción, en este caso en dos fracciones, de esta manera. Y ahora nuestra meta es encontrar quién es A y quién es B. ¿Cómo vamos a encontrar quién es A y quién es B? Entonces aquí queda 3x más 1 sobre x menos 2, x más 2 igual a. Vamos a sumar estas dos fracciones. X menos 2, x más 2. Aquí queda A, x más 2, más B, x más 2, x menos 2. ¿Qué se hizo en este paso que acabo de escribir? Sumar estas dos fracciones. ¿Para qué se suman esas dos fracciones? Como esto es una igualdad, este denominador es igual a este denominador, vamos a suponer que x no es ni negativo ni positivo 2 para no incurrir en división por 0. Entonces, si los denominadores son iguales, puedo concentrarme en el numerador. A, x más 2, más b, x menos 2. Solamente el numerador porque los denominadores son iguales. Si multiplicamos la parte derecha, entonces esto te quedaría así. AX más 2A más BX menos 2B. Y ahora, el truco para encontrar quién es A y quién es B es igualar las componentes que tienen X con las componentes que tienen X y lo que no tiene X con lo que no tiene X. Va a repetirlo. Igualar lo que tiene X con lo que tiene X. Es decir, 3X se iguala a X más BX. Y lo que no tiene X con lo que no tiene X. 1 se iguala a 2A menos 2B. Y ahora tenemos dos ecuaciones. La ecuación de la izquierda es equivalente a 3 es igual a A más B. Y la ecuación de la derecha, pues ya la tenemos en una forma que la podemos trabajar. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos variables. Acá es una. Y ahora la nueva meta es resolver eso. Antes de resolverlo, hagamos un resumen desde el comienzo para saber qué pasó. Entonces, tenemos esta integral. Y en este momento esa integral no responde a ningún caso de los que conocemos. Entonces, primer paso, siempre factorice el denominador. Si se puede, factorice el denominador. Cuando factorizamos el denominador, llegamos acá. Y aquí el denominador ya está factorizado y podemos decir, ok, ahí hay dos factores diferentes y esos factores son lineales. Justamente como le gusta el caso 2. Denominador, un producto de factores lineales distintos. Listo. Entonces estamos trabajando en el caso 2. Ahora, ¿qué hacemos? Con esa fracción vamos a separarla en tantas fracciones como factores en el denominador haya. Como tenemos dos factores, mírenlos, un factor y otro factor, vamos a separar esa fracción en dos fracciones, o una fracción y otra fracción. En cada una de las fracciones vamos a poner en denominador uno de los factores de la fracción original. Entonces ustedes ahí ven, una fracción tiene x menos 2 y la otra fracción tiene x más 2. Y nuestra meta es encontrar quién va en el numerador. Nos dieron una pista, son números. 5, 2, menos 1, 3, no sabemos, fracciones, pero son números. Y aquí está el proceso para encontrar esos números. Todo lo que estamos haciendo desde ahí es encontrar esos números. Hemos llegado a un sistema de ecuaciones. ¿Cómo llegamos a ese sistema de ecuaciones? Sumamos las fracciones, nos concentramos en el numerador y separamos lo que tiene x y lo que no tiene x. Si en el numerador hubiera algo con x cuadrado,
Lo separamos, lo que tiene x al cuadrado con x al cuadrado, igualamos lo que tiene x con lo que tiene x y lo que no tiene x con lo que no tiene x. Y así creamos un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Es de esperar que en este momento ya sepamos cómo resolver un sistema de ecuaciones. Yo creo que la manera más corta de acá es despejar la a, voy a despejar la a de 1, entonces despejar la a de la ecuación 1 quedaría 3 menos b e igualarla en la ecuación 2, quedaría 2, 3 menos b menos 2b es igual a 1, sería 6 menos 2b menos 2b es igual a 1, menos 4b es igual, restamos 6, 5, b es igual a 5 cuartos. Y ya tenemos uno de los que necesitamos. Ya tenemos b, ya encontramos b. Creo que ahí no están viendo, perdón. Ahora sí están viendo la pantalla. Con el b igual a 5 cuartos podemos decir que a es igual a 3 menos 5 cuartos. A es igual a 12 menos 5. Entonces esto quedaría 7 cuartos positivo. 7 cuartos. Y ya encontramos a. Todo este proceso de aquí para allá es encontrar esas dos constantes, porque separamos en dos fracciones. Si hubiéramos separado en tres fracciones, pues hubiéramos tenido que encontrar tres constantes. Ok, entonces, todo este proceso nos lleva a decir que nuestra fracción original se puede expresar como 7 cuartos sobre x menos 2 más 5 cuartos sobre x más 2, pero eso se ve muy feo, entonces lo podemos expresar de otra manera. 7 sobre 4x menos 2 más 5 sobre 4x más 2. Entonces, nuestra fracción original, que venía de la integral, que no podíamos integrar, es igual a estas dos, a la suma de esas dos fracciones. Eso se puede verificar. Podemos coger esas dos fracciones, sumarlas y verificar que efectivamente nos da la fracción original. Voy a hacer eso acá en el espacio que tengo para que ustedes vean que lo que acabamos de hacer es correcto. Entonces veamos la verificación. Voy a poner acá. Tenemos la fracción 7 sobre 4x menos 2 y la fracción 5 sobre 4x más 2. Veamos cómo se suman estas dos. Finalmente factorizamos y cancelamos el 4 del numerador y el denominador y vamos a tener lo que queremos. Si multiplicamos el denominador, perdón, vamos a tener x al cuadrado menos 4 y verificamos que nuestras dos fracciones sumándose nos da la fracción original. Ahora, volvamos a nuestra fracción original. Voy a copiar esto que lo vamos a necesitar allá. Y entonces en nuestra fracción original tenemos la integral que queríamos resolver y eso lo factorizamos y ahora nosotros sabemos que esto es igual, pongámoslo aquí abajo, esto es igual a esta integral. Pongámosle paréntesis de x. Y entonces ahora podemos resolver esta integral separándolas. 7 sobre 4 x menos 2 de x más integral 5 sobre 4 factor de x más 2 de x. Podemos separar las constantes, sacarlas de la integral. 7 cuartos quedaría de x sobre x menos 2 más
5 cuartos integral de x sobre x más 2. Y finalmente la respuesta es 7 cuartos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 más 5 cuartos logaritmo natural del valor absoluto de x más 2 más c. De esta manera, tenemos una integral que no podíamos resolver inmediatamente, que es esta. Hicimos un proceso que, pues explicándolo es un poco extenso, pero cuando uno lo hace no va a ser tan extenso, en donde separamos esa integral en dos fracciones, que son estas dos, e integramos esas fracciones por aparte, que nos dio estas dos más el c. Entonces pudimos finalmente hallar la integral de la fracción que nos habíamos propuesto. Este es un ejemplo del caso 2 y todos los casos 2 en donde pase esto, denominadores lineales distintos, va a pasar muy similar. Ahora miremos de manera un poco más rápida otro de estos en donde vamos a integrar una fracción que cumple la misma condición del caso. Si ustedes quieren saltar este ejemplo e ir al siguiente, pues pueden hacerlo. Si no, pueden ver cómo se hace esta que va a ser un poco más resumida. El ejemplo dice así. Ok, en este caso ustedes ven que ya el denominador está factorizado. Nos simplifica un poco el ejercicio, ya no tenemos que factorizar. Entonces vamos a trabajar con la fracción, eso lo va a trabajar aquí en la parte derecha, en donde vamos a hacer todo el proceso para encontrar los valores. Y para encontrar los valores, entonces suponemos que esta fracción, que son factores lineales diferentes en el denominador, se puede separar en una fracción que va a tener un factor 2x más 1 y en otra fracción que va a tener un factor x menos 1. Y aquí voy a poner A y aquí voy a poner B, que son los que no conocemos. Entonces, vamos a sumar estas fracciones. Quedaría 2x más 1, x menos 1, a factor de x menos 1, más b factor de 2x más 1. Y aquí 5x más 1, lo mismo, 2x más 1, x menos 1. Como los denominadores son iguales, entonces 5x más 1 es igual a ax menos a más 2bx más b, de donde salen las ecuaciones 5a más 2b, ya quité las x, esta es la parte de los términos que tienen x, y la segunda ecuación 1 es igual a menos a más b. Este es nuestro sistema de ecuaciones, ya vemos ecuación 1 y ecuación 2. De la ecuación 2 despejamos b, quedaría 1 más a. Lo reemplazamos en la ecuación 1. 5 es igual a más 2, 1 más a. 5 es igual a más 2 más 2a. 3 es igual a 3a. A es igual a 1. Y como a es igual a 1, reemplazamos donde está b igual a 1 más a. Y b es igual a 2. Entonces tenemos el a y el b. Podemos cambiar aquí el a por un 1 y aquí el b por un 2. Y en este paso ya encontramos quién es la A y la B, que es la que ustedes están viendo aquí, que yo ya lo había puesto. Entonces, esta fracción, que es equivalente a esta fracción, hace que podamos escribir nuestra integral original como la suma de estas dos integrales. Ahora debemos resolver la integral. Podemos separar esos dos términos quedando la integral de 1 sobre 2x más 1 de x más la integral 2 sobre x menos 1 de x. Ambas integrales se pueden hacer por sustitución. En la primera queda un medio logaritmo natural, valor absoluto 2x más 1, y en la segunda 2 logaritmo natural, x menos 1, y al final ponemos más c.
Este 1/2 sale en la sustitución por este 2 que está multiplicando a la x. Si no es clara esa parte, entonces tómense el tiempo para hacer esta integral con la sustitución o x más 1. Esto que quedaría así, y ahí es donde aparece el 1/2 que les estoy diciendo, cuando se despeja el de x. Esto quedaría 1/2 por 1 sobre u de u. Esto es 1/2 logaritmo natural, valor absoluto de u, 1/2 logaritmo natural, 2x más 1 más c. Es por eso que acá se escribe el 1/2 con ese logaritmo natural. Con este ejemplo, pues la idea es que ustedes vean que no es tan demorado como en el primero, pero que si uno sigue la estructura, puede encontrar lo que está buscando. Puede encontrar la integral o la separación de esa fracción, en este caso en 2, para poder integrar. El último caso que vamos a ver en este video es el que tiene factores lineales el denominador, pero algunos repetidos. Diferencia con el caso 2. En el caso 3, algunos factores son repetidos y en el caso 2, subamos y miramos el caso 2, los factores lineales son distintos. Esa es la diferencia entre el caso 2 y el caso 3. Miremos, pongamos acá caso 2 y caso 3. Miremos la diferencia con las fracciones. En el caso 2 podemos tener una fracción como 2x menos 3 sobre x menos 1 por x más 2. Dos factores lineales distintos. Y una del caso 3 puede ser 2x menos 3, x menos 1 al cuadrado por x más 2. ¿Por qué? Este al cuadrado significa que el x menos 1 se repite 2 veces. Ahí está el factor lineal repetido. Otro ejemplo del caso 3, 2x sobre x a la 3, x más 2 al cuadrado. X a la 3, x más 2 al cuadrado. En este caso, en el denominador, tenemos 3 veces multiplicándose la x y 2 veces multiplicándose el x más 2. Esos son factores lineales repetidos. Acá en el caso 2 debería decir solamente así, x por x más 2. Esta parte es importante porque recuerden que tenemos que tener una fracción y encasillarla en alguna de las cosas que estamos viendo. Entonces tenemos que diferenciar cuándo pertenece al caso 2 y cuándo pertenece al caso 3. Cuándo tenemos que trabajar de una manera y cuándo tenemos que trabajar de otra manera. Por eso es que hacemos esto. Ahora miremos cómo se integra. O sea, supongamos aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que encontrar la integral de, hagamos el que está abajo, pero un poco más sencillo. 2x sobre x al cuadrado, bueno, x al cubo sobre x más 2 al cuadrado. Esto va a salir una locura porque tenemos 5 factores, pero para que ustedes se den una idea, es importante hacer un ejercicio así. Entonces, igual que en el caso 2, tenemos que hacer un supuesto. ¿Cómo se va a trabajar esa fracción? Supongamos que tenemos esta fracción, control C, la tenemos acá, en la parte derecha, y todo se basa en el supuesto que hagamos. Entonces, si son 5, porque miren que esto es x por x por x por x más 2 por x más 2, son 5 factores, tenemos que separarlo en 5 fracciones. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo son los denominadores de esas fracciones? En este caso sería x, x al cuadrado, x al cubo. Miren que se pone las 3 del x, pero se le va aumentando el grado en cada una. X, x al cuadrado y x al cubo. Y en el otro lado, siguiendo esta idea, quedaría x más 2 y ahora se le aumenta el grado para expresar el repetido.
Y en este caso, cuando tenemos factores lineales repetidos, que ya tenemos las 5 fracciones, arriba suponemos que son números. En el denominador solamente van a haber números. Este caso no lo vamos a hacer a mano. Les va a mostrar la respuesta final dada por un computador, porque es que esto multiplicación van a ser muy largas, las ecuaciones van a ser muy largas, va a salir un sistema de 5 ecuaciones y no tiene caso explicar eso acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en donde separamos unas que son más sencillas, que no son 5, tienen el grado mucho menor, pero aquí les voy a mostrar cuál es el resultado de esta. Y entonces, esto se puede hacer por medio de un software. Esto sería igual a, la A es un medio negativo, o sea que queda menos 1 sobre 2x. La B es un medio, 1 sobre 2x al cuadrado. La C es 0, o sea que esta parte no hay. La D es un medio también, 1 sobre 2x más 2. Y finalmente la E es un medio también, 1 sobre 2x más 2 al cuadrado. En algunos casos, aunque separamos en 5, como en este, 1 es 0. Voy a repetir acá los valores. La A menos un medio. La B un medio. La C 0. D un medio. Y la última E también es un medio. Entonces, esta integral se puede escribir como la integral de la suma de estas fracciones. La integral de todo esto, ponemos paréntesis para agruparlos todos, de x. De nuevo, hago la aclaración. Como es este grado, esta es una de grado 5. Y el proceso, aunque uno lo puede hacer analíticamente, no tiene sentido hacerlo. Acá les estoy mostrando para que ustedes vean que una vez uno tiene las fracciones separadas, las pone como la integral y le va a quedar fácil la integral. Pero el proceso de hacer esto llevaría mucho tiempo. Ahorita hacemos uno que no sea tan complicado. Terminemos entonces esta integral. Ahora lo que voy a hacer es separar y sacar las fracciones. Aquí quedaría un medio x a la menos 1 de x más un medio x a la menos 2 de x más un medio x más 1, perdón, x más 2 a la menos 1 de x más un medio x más 2, me faltó, integral, x más 2 a la menos 2 de x. Y entonces cada una por aparte. La primera, menos un medio, logaritmo natural, valor absoluto de x. La segunda, un medio por menos x a la menos 1. La tercera, un medio, logaritmo natural, valor absoluto de x más 2. Y la última, un medio menos x más 2 a la menos 1, más c. Si lo quisiéramos organizar, quedaría un medio logaritmo natural de x menos 1 sobre 2x más un medio logaritmo natural de x más 2 menos 1 sobre 2x más 2 más c. Fíjense que el objetivo se cumple. De una integral que no podemos hacer porque la fracción es una cosa que no podemos integrar, lo separamos en varias fracciones y esas fracciones cada una por aparte es sencilla de integrar, que es lo que tenemos al final. Ahora sí vamos a ver un ejemplo en donde podemos trabajar una función totalmente. No pedirle a un software que haga esta parte, sino que lo podemos hacer manualmente porque no va a ser tan largo. El ejemplo es como sigue. En este ejemplo entonces vamos a evaluar esta integral definida. Aquí vemos que el denominador y el numerador tienen el mismo grado. Entonces tenemos que hacer primero la división para pasar eso a una fracción en donde el grado del numerador sea menor. Entonces aquí queda de esta manera
no hay componente x, voy a dejar un espacio. Listo. Y aquí es x al cubo menos 2x cuadrado. Esto se puede hacer así o se puede hacer de otra manera que ahorita lo explico, pero generalmente es la división. Acá hay un 1, quedaría menos x al cuadrado más 2x cuadrado. Estos dos se cancelan y solamente queda el menos 4 y terminamos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fracción la podemos escribir, de la siguiente manera. 1 menos 4 sobre x al cubo menos 2x al cuadrado. Como les dije, se puede hacer dividiendo o se puede hacer de otra manera. Cuando tenemos esta fracción así, hay unas fracciones que podemos trabajar sin división. Miren que aquí nosotros podemos hacer un proceso sencillo. ¿Qué pasa si separo x al cuadrado menos 2x al cuadrado en una fracción con el denominador? Y en otra fracción, lo que quedaba. Este proceso matemáticamente se puede demostrar. Hay una regla para suma de fracciones que nos dice esto. Y es lo que estoy haciendo. Estoy en este caso separándolas porque la regla la estás uniendo, pero de derecha a izquierda se pueden separar. Entonces lo puedo separar en dos fracciones y esta primera fracción es 1 y la segunda fracción es la que nos queda idéntica que como lo hicimos en la división. Entonces, bueno, se puede hacer dividiendo o se puede hacer separando las fracciones en un caso especial como este. Nosotros nos interesa dejarlo de esta manera. Listo. Entonces, esta integral se puede expresar como la integral de 3 a 4 de lo que nos dio acá. Y ahora tenemos que mirar esta fracción. Entonces, por aquí voy a hacer un rectángulo de una parte que hicimos, porque vamos a hacer otra cosa. Entonces, una parte que hicimos y ahora nos vamos a concentrar en esta integral. 4 sobre x al cubo menos 2x al cuadrado. Nos vamos a concentrar en esta fracción, perdón. Y entonces esto se puede escribir como 4 sobre x cuadrado factor de x menos 2 y factores lineales repetidos. Podemos suponer que vamos a separarlo en tres fracciones de esta manera, en donde voy a llamar los numeradores A, B y C. Si sumamos la parte derecha quedaría un denominador común x cuadrado x menos 2. ¿Y cómo se suma esto? Entonces voy a dividir este denominador común por este. Me queda a por x menos 2. Es decir, divido el denominador común por este y lo multiplico por a. En la siguiente, divido el denominador común por este y lo multiplico por b. Quedaría b x menos 2. Y en el último va a quedar cx al cuadrado. Ok, ahora esto es ax al cuadrado menos 2ax más bx menos 2b más cx al cuadrado dividido x al cuadrado, x menos 2, y en la izquierda tenemos 4 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Recuerden que en este caso nos interesan los numeradores porque los denominadores son iguales. Suponemos que no van a ser 0, o sea que x no es 0 y que x no es 2, para que los denominadores no den 0 y no tengamos problemas. Eso es un supuesto que debemos hacer. Pongámoslo acá arriba. X no es 0 y x no es 2. Listo. Y comenzamos a igualar componentes a componentes. Entonces, en el lado izquierdo no hay x al cuadrado, pongo 0. Y en el lado derecho está ax al cuadrado más cx al cuadrado. Recuerden que aquí es lo mismo que decir 0 es igual a a más c.
Por el lado de las x, en el lado izquierdo no hay x y en el lado derecho menos 2ax más bx. Esto es lo mismo que decir menos 2a más b. Y términos independientes, voy a dejar esto un renglón. Términos independientes, en el lado izquierdo está el 4 y en el lado derecho está el menos 2b. Es el único que es independiente sin x. Inmediatamente de acá podemos decir que b es menos 2. Ya despejamos uno de las tres. Y si b es menos 2, aquí queda 0 es igual a menos 2a menos 2. 2 es igual a menos 2a. A es menos 1. Ya encontramos el otro componente. Y si a es menos 1, 0 es igual a menos 1 más a, más c, perdón. C es igual a 1. Ya encontramos el c. Fíjense que en este caso, voy a bajarlo un poco, en este caso encontramos los números con tres ecuaciones que fueron sencillas de despejar, no como en los ejemplos anteriores. Algunas veces puede pasar esto. Y entonces esta parte es otra de las que hicimos que podemos dejar así. Ok, sigamos entonces ahora con nuestra integral original. Entonces acá tenemos la integral de 3 a 4 de 1 menos, voy a poner paréntesis porque van a cambiar. Tenemos esta fracción de esta manera. La voy a poner acá. Donde a nos dio menos 1, entonces voy a escribir menos 1 sobre x. El b nos da negativo 2 más negativo 2 sobre x al cuadrado. Y el c dio 1 más 1 sobre x menos 2. Ahora, con el menos que está al comienzo, esto quedaría la integral de 3 a 4 de 1 más 1 sobre x menos 2, perdón, esto es menos y hay un menos afuera, más 2 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x menos 2 de x. Ahora podemos integrar. La primera integral da x, la segunda logaritmo natural del valor absoluto de x, la tercera da negativo 2x a la menos 1 y la cuarta logaritmo natural de x menos 2 en valor absoluto. No ponemos más c porque es una integral definida que va evaluada entre 3 y 4. Entonces la evaluamos en 4, 4 más logaritmo natural de 4 más esto quedaría menos 2 por un cuarto menos logaritmo natural 4 menos 2, 2 menos, ahora en 3, 3 más logaritmo natural de 3 menos 2 por un tercio menos logaritmo natural 3 menos 2, 1. Ok, este sabemos que da 0 y podemos operar esto en una calculadora y nos va a dar lo siguiente, aproximadamente 0.7612 cuando operamos estos números. Entonces, con este ejemplo y finalizando el video, vimos tres casos. El primero, cuando los grados, el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, hay que hacer algo, que justamente lo hicimos en este. El segundo, cuando los factores lineales del denominador son diferentes. Y el tercero, cuando los factores lineales del denominador pueden ser repetidos, como en este caso, en donde teníamos x al cuadrado como factor lineal repetido y teníamos que hacer una cosa diferente. En casillas deben pensar siempre que en las fracciones hay que encasillarlas en diferentes, o es el caso 1 o el caso 2 o así sucesivamente para poder trabajarlo. Siempre hay que como clasificar esa fracción para poder integrarla, si no va a quedar muy difícil. Por eso es que siempre se intenta en esta teoría de fracciones parciales dividir, casi encasillar o separar, clasificar las fracciones en diferentes maneras para poder integrarlas. Eso es todo en este video, ojalá les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.